Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde os vamos a traer todas las noticias que han ido surgiendo previo a que dé comienzo este Gran Premio de México, y en esta ocasión nos vamos a centrar más en traeros muchas cosas del paddock de la Fórmula 1, muchas imágenes muy curiosas. En el siguiente de los vídeos hablaremos más de sensaciones de los propios pilotos, porque habrá uno antes de que dé comienzo los entrenamientos libres 1, y además en el final de este vídeo vamos a tratar alguna noticia con respecto a este fin de semana o en general al mundo del automovilismo, así que tenéis todo lo que vamos a hablar en este vídeo detallado en la descripción. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo con la tradicional imagen que siempre nos suele traer Albert Fábrega con respecto a las configuraciones del ala trasera de los monoplazas. Hay algunas de ellas que vamos a ver más en detalle porque hay detalles muy curiosos, por lo que en estas imágenes simplemente os las voy a poner, pero para que lo vayáis viendo, algunas de ellas las vamos a comentar un poco más, como es el caso de las de Mercedes, porque no lo tendremos más en detalle en las siguientes imágenes, pero bueno, estamos viendo que en general todas estas alas, algunas de ellas, como os digo, lo vamos a ver más en detalle ahora, son de altísima carga aerodinámica, al igual que estas últimas cuatro, donde vemos la de McLaren, la de Alfa Romeo, o ya en esta imagen, incluso en la de Haas y en la de Aston Martin se puede ver, bueno, incluso en la de McLaren se pueden ver algunas curiosidades que os vamos a contar a lo largo de este vídeo. Así que, como tenemos más imágenes en detalle con respecto a ello, no nos vamos a centrar tanto como lo haríamos en otras ocasiones, pero os estoy diciendo predominancia total de configuraciones de alta carga aerodinámica de cara a este fin de semana en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, como podemos ver en el alerón trasero del equipo Ferrari, que veremos qué tal les funciona. Sabemos que Ferrari, por ejemplo, su alerón trasero de alta carga aerodinámica en Zandvoort no les funcionó. Así que veremos en este circuito qué tal les va, pero es un circuito donde la alta carga aerodinámica está en todos los equipos por la baja densidad del aire, que ya os hemos comentado en el canal, debido a la altura que está este circuito sobre el nivel del mar. La densidad del aire, por lo tanto, baja porque es el circuito a mayor altura y se necesitan cargas aerodinámicas de Mónaco, pese a estar en un circuito donde las rectas son bastante largas, pero es que si no, es imposible. Aquí vemos el ala trasera del equipo Ferrari, también vemos la de Red Bull, que es un completo muro, que casi es lo que más destaca en esta ocasión, porque Red Bull lo hemos visto que hasta en circuitos de alta carga aerodinámica no había necesitado tanta carga aerodinámica, una ala tan alta, incluso en Mónaco no lo llevaron tan cargado, en este caso altísima carga aerodinámica. Y también tenemos la carga aerodinámica trasera del monoplaza del Alpine, que también otro completo muro. Siempre les ha ido muy bien cuando han tenido alta carga aerodinámica, lo único que este circuito es diferente en ese sentido porque no es un circuito al uso con alta carga aerodinámica como podría ser Mónaco o como podría ser Zandvoort, los dos fines de semana donde los franceses llegaron al podio. También tenemos una imagen un poco más en detalle de los alerones delanteros del equipo Aston Martin, algo de lo que ya os hablamos en el día de ayer, pero os lo enseño. Sinceramente, esta imagen desde este lateral me parece diferente a lo que vimos en la imagen de Albert Fábrega que os mostramos en el día de ayer. Me parecen de menor carga aerodinámica de lo que se pudo mostrar, pero vamos, son igualmente alerones delanteros de mucha carga aerodinámica. Así que esto es lo que os teníamos que enseñar con respecto a esos alerones traseros. Os tenía que hablar, y os lo hemos dicho con el caso de Albert Fábrega, de que hay ciertas curiosidades con respecto a lo que hemos podido ver. Os vamos a enseñar primero la de McLaren, porque os vamos a enseñar cómo McLaren, si os habéis fijado en la foto de Albert Fábrega, quizá algunos habéis fijado, pero os vamos a enseñar cómo el equipo de Woking va a usar este fin de semana con la intención de recopilar los máximos datos posibles, porque ya sabemos que McLaren, os lo contamos en el día de ayer, en el segundo de los vídeos, McLaren no va a llevar más mejoras, se ha acabado el desarrollo en el MCL60, ya están volcados en el desarrollo de la próxima temporada, y algo que necesitan pues es conseguir buscar cómo generar mayor carga aerodinámica, que es algo que a McLaren nunca le ha funcionado demasiado, y este circuito con las cargas aerodinámicas tan altas pues les puede llegar a venir incluso bien para esos datos. Y aquí estamos viendo con esas rejillas que tiene el MCL60
presenta en la parte inferior de su alerón trasero, para ver cómo pasa el aire por ese lado. Aquí tenéis otra imagen, cómo se ve desde la parte trasera de ese alerón trasero, cómo se ven esas rejillas, y tenemos esta imagen quizá un poco más de un poco más calidad de cómo estaban dentro del box, que lo podemos ver esas rejillas, ¿no? Eso es lo típico que suelen llevar los equipos quizá detrás de los alerones delanteros. Esto lo solemos ver muchísimo en los test y en entrenamientos libres también suele ser de vez en cuando habitual, y es lo que llevará en este caso McLaren en ese alerón trasero, buscando cómo configurar, cómo generar mayor carga aerodinámica. Antes de hablaros de la curiosidad por parte de Aston Martin, que os la tenemos que comentar, os quiero hablar de curiosidades en sí que tenemos en este trazado. Y vamos a enseñaros el Hospitality de Red Bull, porque está todo vestido, ahí lo vemos en tono mexicano, con esos colores, y con Checo, por supuesto, siendo muy protagonista. Aquí le vemos con esa imagen, ¿no?, que le han llegado a poner, que es bastante curioso, con esas flores, con esos colores en los carteles, esos que tienen ahí puesto, pues ha salido bastante curioso. En cuanto a otras curiosidades, también os quería traer el alerón delantero nuevamente del Alpine, que nuevamente vienen con esos picos que traen en esas montañas, ¿no?, que tienen en ese alerón delantero, pero que nunca lo acaban poniendo en circuito. No sé dónde se van estos alerones delanteros, porque lo llevamos viendo desde principios de temporada y nunca finalmente acaban montándolo en pista. Pero bueno, eso eran las curiosidades que os quería traer, y ahora os tenemos que hablar acerca de la curiosidad que os llevo hablando desde el principio de este vídeo con respecto a el equipo Aston Martin. Sabemos que este fin de semana va a ser un circuito muy complicado de generar carga aerodinámica, debido a la altura en la que está este trazado, debido a que es el circuito a una altura sobre el nivel del mar más alta de todo el calendario. La densidad del aire es más baja y se llevan configuraciones de carga aerodinámica de Mónaco, pese a que no sea un circuito que, si tú lo ves, creas que necesitas la máxima carga aerodinámica. Eso es por eso, el aire es menor, la resistencia al aire es menor. Y vemos de vez en cuando formas de los equipos para intentar generar mayor carga aerodinámica posible. Pues en el caso del equipo Aston Martin han llevado un alerón trasero de doble pilar. ¿A qué se refiere esto? Pues el pilar que hay para juntar el alerón trasero con el monoplaza, normalmente lo estándar en esta temporada está siendo un único pilar. El año pasado fueron dos, y este año incluso lo vimos con Ferrari en Monza llevar un alerón trasero de doble pilar. En el caso del equipo Aston Martin, este fin de semana van a llevar ese doble pilar, buscando generar algo más de resistencia aerodinámica, buscando generar mayor carga aerodinámica en este circuito, y cuadra totalmente, porque necesitas generar esa carga aerodinámica, que es algo que al principio de temporada Aston Martin lo hacía muy bien, pero que con el paso de las evoluciones lo habían perdido. Así que ese es el motivo por el que llevan este doble pilar en ese alerón trasero, por haber perdido cómo generar esa carga aerodinámica que lo hacían a principios de temporada y que la necesitarán para esta temporada. Eso lo hemos podido ver muy claramente con el hecho de que el Aston Martin ha acabado siendo cada vez más eficiente, y ahora es un monoplaza muy diferente a lo que era a principios de temporada. No genera tanta carga aerodinámica, no genera tanto drag, pero eso también lo que está provocando, aparte de pues, que en este circuito le vayamos a ver con ese alerón, que ahora os lo voy a poner en imagen, también les hemos visto ser en los últimos circuitos uno de los equipos más rápidos en recta, porque han perdido ese drag. Pero también, por supuesto, pues para este circuito necesitan llevar un alerón trasero algo diferente. Esta es la imagen y lo estamos viendo. El doble pilar, me refiero a esto que estáis viendo aquí. Este doble pilar que vemos que une el alerón trasero con el monoplaza. Esto, como os he comentado, es lo que ya llegamos a ver incluso también en el caso de Ferrari en el caso de Ferrari en Monza, que llevaron ese doble pilar, que era el alerón trasero que llevaron en 2022 y no les fue mal en Monza, y es igual en este caso, que también este alerón trasero que estáis viendo es el mismo que llevaba Aston Martin la pasada temporada, con mínimas diferencias y con ese, pero sobre todo predominante, de ese doble pilar que se mantiene. Es la forma que han encontrado de intentar generar esa carga aerodinámica que necesitan. No es nada malo, tampoco es nada bueno, es decir, ni es extremadamente mejor llevar este doble pilar, ni es peor. Al final es lo que necesitan para generar esa carga aerodinámica. Veremos si les funciona. No son los únicos que también lo van a llevar. Tenemos otros equipos que llevan ese doble pilar. Se lo hemos podido ver al Haas, que os lo he comentado anteriormente, y también se llega a apreciar aquí, no se ve del todo bien, pero si os fijáis aquí también se ve que tienen ese doble pilar en el equipo Alfa Romeo. Así que vemos que algunos equipos han decidido llevar ese doble pilar de cara a este fin de semana, con el objetivo
objetivo de generar esa carga aerodinámica necesaria. Veremos cómo funciona. Se está comentando, no se ha llegado a apreciar del todo bien, pero que habría uno de los coches que llevará ese doble pilar y otro que no lo llevará, con el objetivo de hacer comprobaciones de cuál es mejor, así que veremos si Aston Martin no tiene complicaciones y puede hacerlo. Por más parte, tenemos que hablaros acerca de las noticias que os teníamos que hablar, que os he comentado a principios del vídeo, y finalizaremos con el mismo. Tenemos que hablaros con respecto a las críticas que ha recibido la FIA y han salido a defenderse. La FIA ha tenido que salir a explicar el por qué Hamilton y Leclerc fueron descalificados. Bueno, el por qué está bastante claro y os lo hemos contado y explicado en el canal, pero han tenido que explicar por qué únicamente ellos dos, porque han recibido muchísimas críticas por el hecho de únicamente haber hecho esa prueba a 4 pilotos. Muchísimas de las críticas van por el hecho de que esta prueba se necesitaría hacer en los 20 pilotos de la parrilla. La FIA entonces ha tenido que salir a explicarlo, diciendo, para empezar, que es lo que os hemos contado en el canal, esta prueba en los suelos se hace siempre a 4 pilotos y siempre es en cada circuito a 4 pilotos de forma aleatoria. Esta vez tocó a estos pilotos y posiblemente si hubieran hecho más pruebas hubieran descalificado a más pilotos, pero es lo que tocó. Normalmente en esto están de acuerdo todos los equipos, todos los grandes premios, pero cuando hay un problema, pues quizá esos dos equipos que han salido perjudicados se quejan, y como se ha quejado también los aficionados, pero es por ese motivo, siempre hacen lo mismo, siempre es esto, y el motivo por el que lo hacen así, lo hacen en todas las comprobaciones, por cierto, porque también hay comprobaciones, por ejemplo, en el caso del combustible, en el caso del peso, y esto se hace a un número de pilotos determinados elegidos al azar. El motivo de hacerlo no con los 20 pilotos todas las comprobaciones es por el hecho de que sería imposible, porque el tiempo es limitado, porque tienen que devolver los monoplazas a los equipos para que los desmonten, los empaqueten y vayan al siguiente equipo, al siguiente circuito, quiero decir. Esto es así, no pueden hacerlo porque tienen ese tiempo limitado, y además comentan, lo dicen, que hay a un monoplaza que sí que se hace esa comprobación exhaustiva y, como digo, pues se hace únicamente a ese piloto debido a que es imposible hacérselo a todos. Esto lleva siendo así todos los años y esa es la explicación que ha dado la FIA. Y es lo que os comentábamos en su día, es por lo que no se puede hacer. Por ejemplo, en este tiempo ha salido mucho, ¿no? Pues otro tipo de críticas con respecto a esto. Para que os pongáis un ejemplo también con respecto a esto, Sebastian Vettel fue descalificado en el Gran Premio de Hungría de 2021, carrera donde quedó en segunda posición, y fue descalificado porque no llegó con el suficiente combustible a línea de meta. Llegó con menos de 1 litro, que la FIA el único requisito que pone es que tiene que haber mínimo 1 litro. Si tienes 0,9, no pasas, te descalifican, y le descalificaron. Y a él le hicieron esa prueba, al igual que a otra serie de pilotos. Creo que esa prueba se hace a 6. Pues a él le tocó ese fin de semana con la mala suerte de que le pilló. Pero la FIA explica, ahora os vamos a leer algunas de las palabras, pero bueno, básicamente sobre todo lo que explican es que el hecho de hacerlo aleatorio hace que los equipos tengan que cumplir con todas las normas. Es decir, si haces la comprobación a los 20 pilotos, por supuesto que a los 20 pilotos todas las comprobaciones, por supuesto que tienes que cumplir con todas las normas. Pero al no poderse hacer por ese tiempo limitado, si lo haces aleatorio, pues tienen que cumplir igualmente con todas las normas porque te la juegas. Y es lo que os hemos comentado. Seguro no sabemos otros equipos, pero sin lugar a dudas, si le hubieran hecho la prueba a Leclerc, como se le hicieron a Leclerc, pues si le hubieran hecho la prueba a Sainz, y como se le hicieron a Hamilton, si le hubieran hecho la prueba a Russell, hubieran sido descalificados, tanto Sainz como Russell, porque las alturas de ambos serían las mismas de sus compañeros de equipo. Pero bueno, la explicación de la FIA que ha dado es que no se pueden realizar a todos porque esto significa que, desde su perspectiva, la de los equipos, cualquier parte del coche podría ser revisada en cualquier momento, y las consecuencias por el incumplimiento del reglamento técnico pueden ser severas. En la realización de estas pruebas se lleva a cabo una enorme cantidad de trabajo en el limitado tiempo disponible tras la finalización de un gran premio y antes de que los coches deban ser devueltos a sus equipos para ser desmontados y transportados a la siguiente carrera. Sin embargo, aunque se realizan una amplia gama de comprobaciones, es imposible cubrir todos los aspectos de cada coche en el poco tiempo disponible, y esto es especialmente cierto en las carreras consecutivas, en las que también hay que tener en cuenta en los plazos de viaje. Esto es lo que os estaba comentando, ¿no? Tienen un tiempo determinado que los equipos necesitan que les devuelvan el monoplaza,
Si lo hacen con los 20 pilotos, quizá acaban al día siguiente. Es inviable para los pilotos y los equipos. Continúan diciendo, por eso es tan valioso el proceso de selección aleatoria de una serie de coches para el control posterior a la carrera en varios aspectos del reglamento. Todos los equipos son conscientes de que la selección es posible y entienden que la posibilidad de que se descubra cualquier falta de cumplimiento con el reglamento es grande. Y luego explican el hecho de que haya monoplazas, uno aleatorio cada fin de semana, que se le hace una prueba exhaustiva y que además llegan a comentar que hay veces que van pillados de tiempo con un único piloto, porque se lo tienen que devolver al equipo. Si van pillados con un único coche, imaginaros si hacen esa comprobación a los 20 monoplazas. Hombre, si contratan 10 veces más, 20 veces más el personal que tienen para esas pruebas, quizá les daría tiempo, ¿no? Porque se encargan todos de un monoplaza y al final lo acabarían haciendo, pero es inviable al final. Así que esa es la explicación que ha dado la FIA. Por otro lado, vamos a pasar de tema y os estamos diciendo que tenemos que hablar acerca de algunas noticias. Os vamos a hablar también de las sensaciones que ha transmitido ya Lance Stroll de cara a este fin de semana. Ahora continuamos con las noticias, pero Stroll es bastante optimista en un fin de semana donde habitualmente a Aston Martin se le ha dado mal. ¿A qué se refiere con esto? Dice que históricamente este circuito no ha sido el circuito en el que mejor han funcionado, pero que ahora llegan con una tendencia positiva, llegan con las mejoras introducidas en Estados Unidos, con las mejoras que introducirán en México supuestamente y con las que quieren que sean optimistas, es lo que llega a comentar Lance Stroll, gracias a esas mejoras de poder rendir a un mejor rendimiento. Sobre todo este fin de semana sigue siendo un circuito donde Aston Martin quiere recopilar la mayor cantidad de datos posibles. El resultado ya les da un poco más igual, pero eso es lo que comenta el piloto canadiense, que ya sabe lo que son esas mejoras bien configuradas. Ya lo pudo comprobar en el Gran Premio en Estados Unidos, porque él sí que corrió con esas mejoras. Alonso lo hará por primera vez este fin de semana. Así que las palabras del canadiense son las siguientes: México puede ser una carrera dura. No es un lugar en el que hayamos sido especialmente fuerte en los últimos años. La baja altitud presenta una serie de retos bastante diferentes, es más difícil generar carga aerodinámica y hay una mayor exigencia en el turbo. En el caso de la carga aerodinámica, como os lo hemos estado comentando, Aston Martin lleva ese doble pilar para intentar generar más. Pero dice, dicho esto, llegamos a México con un coche mucho mejor que el que hemos tenido en estos últimos años y creo que debemos ser optimistas sobre el rendimiento añadido que han aportado las mejoras. Así que eso es lo que explica Lance Stroll. Pasando de tema, vamos a ver la crítica que ha hecho Lando Norris con respecto a adelantar por fuera de la pista. Este es un problema que llevamos diciéndolo muchísimo tiempo, pero es que en Estados Unidos volvió a ser protagonista, viendo incluso sanciones con respecto a esto, y Stroll se ha quejado. Esto sí que es algo que la FIA ha dicho que tienen que mirar con más detalle. El Norris no ha sido el único en quejarse, pero es que este fin de semana se llegó al extremo porque se adelantaba por fuera de pista en la curva 1, pero es que se adelantaba por fuera de pista en el sector 3 también, o si no, te echan fuera de la pista para no adelantarte. Lo que llega a decir Norris, y eso es lo que yo creo que tiene toda la razón del mundo, es que esto ya es un punto en el cual la FIA lo ha permitido. Ya han llegado a un punto en el que al final la FIA ha sentado un precedente que te permite hacer esto, que si no se lo dejas hacer, al final te quejas y llevas la razón, porque pones ejemplos de otras carreras. Norris lo lleva por el hecho de que esto se recuerda mucho a lo que pasaba en la curva 1 en Rusia, que Alonso lo llevó ya a un extremo que no le podías sancionar. Esto lo recordamos para 2021, sí, fue en la carrera 2021. Os recuerdo lo que ocurrió. Ese 2021, que fue el año de regreso de Alonso, Fernando se quejó muchísimo por el hecho de que en la curva 1, en la primera vuelta, muchos pilotos adelantaban por fuera de pista y no se les decía nada por encima ser primera vuelta, porque ahora os contamos que, bueno, en este caso por lo menos se están poniendo sanciones, pero que las sanciones son ridículas, es a lo que va Norris. Pero en 2021 ocurría eso. Y en la curva 1 de Rusia era muy fácil saltártela, irte por la escapatoria que en teoría tendrías que haber sido más lento, pero en esa curva 1 no ibas más lento y aún así no te sancionaban. Fernando avisó desde el viernes y dijo, si esto sigue siendo así, no se dice nada, por el contrario, lo voy a hacer y voy a ganar posiciones. Nadie le hizo caso y Alonso consiguió ponerse cuarto en la salida por hacer eso, con un Alpine. Se saltó la curva 1, se fue por la teórica escapatoria donde deberías haber ido más lento, pero no vas más lento, fue adrede más rápido
y no le pusieron una sanción, porque es que lo venía avisando. Y eso fue ya llegar a un extremo interesante. En el caso de este año ya se empieza a sancionar, incluso por ejemplo recibieron en este fin de semana, si no recuerdo mal, fue Russell, una sanción en la primera vuelta por adelantar por fuera de pista, aunque sí que es verdad que fue en el tercer sector, no en la curva 1, pero nos da exactamente igual. Pero el problema que dice Norris es el hecho de que ya han sentado el precedente de si no devuelves posición, únicamente te ponen una sanción de 5 segundos. Que una sanción de 5 segundos puede ser una barbaridad, pueden ser hasta 3 posiciones quizá, pero también puede ser ninguna. Porque a lo mejor al piloto que has adelantado por fuera de pista, si no lo adelantas por fuera de pista te cuesta más y pierdes tiempo, pero si lo adelantas eres tan extremadamente veloz en comparación con él que luego no acabas recibiendo casi sanción. Y eso es el precedente que han sentado. Por lo que Norris se queja muy fuertemente y pide que haya más sanciones a la Fórmula 1. Además llega a decir incluso que es ridículo que estén llegando a estos niveles, y lo es, porque es que en las ruedas que tienen, en los briefings que tienen la FIA con los pilotos, esto lo han comentado en muchas ocasiones y sigue ocurriendo. Así que esa es la queja que hace Lando Norris previa a este Gran Premio de México, que me gusta mucho, que por lo menos esto se vaya viendo por los pilotos. Norris también ha comentado que Russell lleva bastante tiempo empujando porque esto haya unas sanciones más severas, que bueno, que justamente es Russell quien hizo esto en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, aprovéchate de la ventaja, por supuesto. Si hay un error en la norma, te puedes aprovechar de él mientras siga existiendo. Pero Russell es el presidente de la Asociación de Pilotos y se ha quejado muchísimo con respecto a esto. Dos noticias y finalizamos con este vídeo. Primero os tenemos que hablar del Festival de Rookies que tenemos para este fin de semana en México, porque se van a probar muchos pilotos rookies este fin de semana los monoplazas. Esto porque es desde el año pasado los equipos necesitan dar 2 sesiones de entrenamientos libres a un piloto rookie durante el año y pues la mayoría de equipos ni se lo han dado casi a ninguno. Por ejemplo, Red Bull no ha dado a ninguno, pero Red Bull va a montar a los 2 en Abu Dhabi. Luego hay algún equipo como Aston Martin o como Ferrari que sí que se le han dado anteriormente. En el caso, por ejemplo, de Alfa Tauri solo necesitan dar una por la llegada de Nick de Vries, al igual que McLaren, por la llegada de Oscar Piastri. En el caso de Alfa Tauri hay mucha gente que piensa que se van a librar porque Lawson también corrió, pero Lawson se subió en el mismo coche que De Vries y es que Tsunoda tiene que dejar una sesión, así que no cuenta, y justo por parte de Alfa Tauri este fin de semana ya se van a librar. Vamos a ver en los libres 1 hasta 5 pilotos rookie. Esto van a hacer en Alfa Tauri, que os lo hemos comentado, en sustitución de Tsunoda va a ir Hadjar, que es un piloto de la academia de Red Bull. En el caso de Alfa Romeo, que no han dejado ninguna, se va a subir Theo Pourchaire en el asiento de Valtteri Bottas. En el caso de Mercedes está por confirmarse cuál de los dos se bajará. En Abu Dhabi lo van a tener que volver a hacer y va a estar Frederic Besti, piloto de la academia de Mercedes. En el caso de Alpine va a estar Jack Doohan, también está aún por confirmar a qué piloto van a sustituir, y en el caso de Haas va a estar uno de los pilotos que están en la academia de Ferrari, Olli Bearman, que además se está rumoreando que podría llegar a ser el sustituto a Pietro Fittipaldi, que va a correr en IndyCar la próxima temporada. Podrían llegar a sustituirle con Olli Bearman como piloto reserva del equipo estadounidense. Y habiendo dicho esto, lo último que os tenemos que comentar, que esto es una noticia que se nos pasó por dar en el día de ayer, pero es el hecho de que Marta García, ganadora de la Fórmula 1 Academy, va a correr en la FRECA, que ya sabemos que es como una especie de fórmula, es un paso intermedio entre la Fórmula 4 y la Fórmula 3, y es lo que le han dejado correr, ayudado por la Fórmula 1 Academy, pagado por ello, es decir, sponsorizada total, no va a tener que poner ella ni un dinero por haber ganado la Fórmula 1 Academy, que la ha dominado. Y después de esto ha habido muchísimas críticas, ya que nos dimos la noticia en el día de ayer, pues os contamos las críticas que ha habido, y con razón, porque no tiene sentido. A mí no me gusta el hecho de que te aseguren un asiento en una categoría determinada. Es decir, no me gusta que si ganas la Fórmula 2, en teoría tengas un asiento asegurado en Fórmula 1, porque ha habido ganadores de Fórmula 2 que no se merecían un asiento en Fórmula 1, aunque los haya habido también que se han quedado sin ese asiento por no tener esa posibilidad más fácil. Al igual que no me gusta que un ganador de la Fórmula 3 tenga un asiento en Fórmula 2 o que una ganadora de la Fórmula 1 Academy tenga un asiento asegurado en Fórmula 3. El problema está en que la FRECA es una categoría que está más bajo al nivel de Fórmula 3.
Y el problema ya no es solo eso, sino que cuando vendieron la Fórmula 1 Academy, que es puro marketing, esto es lo que mucha gente ha empezado a decir ahora, es que han demostrado que la Fórmula 1 Academy es únicamente marketing, y es así, o sea, pero que esto no es bastante malo, iba a decir no es malo, pero sí, es muy malo, pero que no es algo que no se supiera, es algo que se veía claramente que es puramente marketing. Pero el problema está en que vendieron que la Fórmula 1 Academy iba a ser el escalón para que tuvieran una forma más sencilla de entrar en la escalera hacia la Fórmula 1 con esta misma imagen. Vendieron que después de la Fórmula 1 Academy tendría que venir el paso natural, sería irte a la Fórmula 3, al igual que después de la Fórmula 3 el paso natural es Fórmula 2 y así continuamente. Pero claro, si de Fórmula 1 Academy te tienes que ir a la freca porque nadie te da una oportunidad en Fórmula 3, pues esta escalera que se inventaron, que era marketing puro y duro, de decir estamos apoyando que tengan un camino para llegar a Fórmula 1 las mujeres también, que era puro marketing, como digo, no es así. Más allá de ahí, lo único que decir, a mí no me gusta por supuesto en ese sentido, creo que se podría haber merecido ese asiento en Fórmula 3 y haber comprobado si realmente está a ese nivel o no, porque hay mucha gente diciendo es que no estará en Fórmula 3 al nivel de los que están ahí, o quizás sí, y no lo sabemos, porque es que además yo una cosa que no entiendo es hacer una categoría independiente para mujeres, es una forma de conseguir darles esa visibilidad, pero en motorsport al final hay que juntarlos. Y si no los juntas, nunca va a llegar, porque nunca se le va a dar una oportunidad, porque la Fórmula 1 Academy tiene menos visibilidad. Es que ni se llega a retransmitir. Pero bueno, lo único a decir, pues ahora Marta García en la freca tiene que demostrar que se merece ese asiento en Fórmula 3 y demostrar que puede estar al nivel. Seguramente lo demuestre, yo confío en que lo vaya a demostrar, así que veremos qué es lo que ocurre para este fin de semana y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones, dejadme en los comentarios también qué opináis acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Os recuerdo que el siguiente vídeo hablaremos de sensaciones para este fin de semana en México. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale un like, sobre todo dale un like porque apoyarás muchísimo al canal, también te puedes suscribir, que apoyarás el contenido diario que realizamos y nos vemos en el siguiente vídeo. Ahora sí que seguiremos hablando de Fórmula 1.